Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 24. Dice así la palabra de Dios: Después de todas estas cosas, luego que Josías hubo aparejado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carcamis, junto a Éufrates. Y salió Josías contra él, y él le envió embajadores diciendo: ¿Qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase. Déjate de tomarte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro atrás de él, antes se disfrazó para darle batalla, y no oyó a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Maggedo. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos le quitaron de aquel carro, y pusiéronle en otro segundo carro que tenía, y trajéronle a Jerusalén, y murió, y sepultáronle en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén puso luto por Josías. Amén. Gracias, hermano. Cuando a mí me hablan de Josías, siempre recuerdo los primeros versículos del capítulo 34, donde se nos habla de que era un hombre muy valiente, de que fue un muchacho muy valiente, que buscaba acercar al pueblo a Dios, buscaba acercar al pueblo de Israel a Dios, y que derribaba los altares de las imágenes y de otros dioses allá en Israel. Mira el capítulo 34, el versículo 1 al versículo 4 de Segunda de Crónicas, donde dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reino, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas y fundiciones. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, y quebró en piezas las imágenes del sol que estaban puestas encima, y los bosques y las esculturas y fundiciones. Quebró y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado a ellos. Entonces, cuando a mí me hablan de Josías, siempre estoy pensando normalmente en un muchacho que está por allá quebrando todas esas imágenes, quebrando esos altares, destruyendo a esos ídolos. Y esa es la imagen que tengo: un hombre que buscó acercar a Dios y al pueblo de Israel, y comenzó haciendo esto, quebrando estos altares, y bueno, y después hizo la Pascua y otras cosas. Entonces recuerdo, hermanos, que mi primer pastor decía algo como así. Él decía: yo quisiera que Dios levantara en estos tiempos a otro Josías, que vaya por las carreteras de este país dañando todas las imágenes y todos los ídolos y todas las vírgenes y todos los cristos y todas las cosas que hay por ahí. Que yo quisiera que Dios levantara un Josías que andara con un mazo quebrando todo eso al paso que encontrara. Y mi pastor decía eso, y yo siempre pensaba: pues si sale un hombre así, lo van a meter a la cárcel. Si lo ven, si se dan cuenta, lo van a meter a la cárcel. Pero el asunto, hermano, es que como la mayoría de nosotros somos personas en contra de las imágenes religiosas, nos parece fenomenal lo que hizo Josías, y nuestro corazón tiene sentimientos muy buenos hacia lo que hizo Josías, de quebrar y de destruir todas las imágenes y todos los yesos y todos esos ídolos. Entonces nosotros tenemos los sentimientos muy contrarios, o más bien totalmente opuestos a los sentimientos que tienen los católicos romanos con respecto a los ídolos, ¿me entiende? A las imágenes religiosas. Entonces yo recuerdo dos anécdotas a este respecto. Una es de un pastor, amigo mío, que estaba en la casa de una señora recién convertida, una hermana recién convertida, y estaba hablando con ella, y la hermana le dijo: pastor, ¿y yo qué hago con esto? Y
y ella tenía como una lámina del corazón de Jesús, ¿cierto? Un corazón de Jesús, que llaman eso un corazón de Jesús. Ella tenía una lámina. Pastor, ¿yo qué hago con esto? Yo ya no sé qué hacer con esto, desde que yo estoy yendo a la iglesia y todo, pues yo la tengo ahí enrollada, pero no sé qué hacer con esto. Dígame qué hago. El pastor, venga, yo le digo. Y la cogió y la rompió así delante de ella. Vaya, esto es lo que tiene que hacer con esto. Y se la rompió. Y, ¡ay! ¿Qué está haciendo usted? Y él le rompió. Eso es lo que tiene que hacer, botar eso a la basura. Y el pastor me contaba eso muy contento. Me decía, ¡ay! Usted no imagina yo cómo estaba de feliz rompiendo esa cosa así y echando y haciendo la polvo. Estaba feliz, ¿cierto? Estaba muy contento. Y esa es una de las cosas que yo recuerdo. Y es por nuestra idea que somos tan anti-imágenes, ¿cierto? Somos tan en contra de estas cosas y no sabemos que no vamos a tener acercamiento a Dios por eso, que nada de eso nos va a acercar a Dios. Y otro hermano que recuerdo es unos hermanos que habían invitado a orar a una casa porque esa casa tenía problemas económicos, o pues la familia estaba con problemas económicos, y la gente de esa familia dijo, ay, dígales que vengan y oren por nosotros. Entonces los hermanos fueron, llevaban la Biblia de la mano, ¿cierto? La Biblia, eran muy evangélicos ellos, los dos con su Biblia, bien elegantes, de corbata y todo, con su Biblia, fueron allá llegando a la casa, y cuando estaban llegando a la casa, afuera de la casa había la imagen de una virgen, ¿cierto? La imagen de una virgen allá afuera, y ellos llegaron y dijeron, vea, ¿para qué vamos a orar? Primero tienen que tumbar esa imagen de ahí. Si no, aquí siempre van a haber problemas, olvídense que eso no les va a ayudar. Tienen que coger esa imagen, traigan un martillo y la quebramos, y después oramos. Entonces, hermanos, no los dejaron orar, ¿cierto? No los dejaron entrar ni a la casa. Ni los dejaron entrar a esa casa a esos hombres. Pero bueno, ellos contaban esto muy contentos, ¿cierto? Uy, no, imagínense, ¿cómo van a estar bien con esa cosa que tienen ahí afuera? Y hay veces uno utiliza como términos que para un católico van a ser muy, muy fuertes. Como uno dice, ahí tenían unos muñecos, ¿cierto? Uy, no diga eso, más que unos muñecos, ¿cierto? Tenían una muñeca ahí en la sala, uy, no, más que unos muñecos. O tenían, ¿cierto? Algo así, uy, no, un ídolo, ¿cierto? Ahí tenían un ídolo, un bulto de eso. Bueno, entonces, hermanos, cuando uno piensa en Josías, uno está como contento porque, uy, Josías fue ese hombre que salió por allí a quebrar todas esas imágenes y a destruir todo eso, y ese hombre es el que nos hace falta a nosotros. Pero no nos han hablado de la muerte de Josías. Yo he escuchado muy poco de la muerte de Josías. ¿Cómo muere Josías? Y eso es lo que yo quiero hablar, de la muerte de él. De la muerte de él. ¿Y qué podemos aprender de esta muerte de Josías? Nosotros lo que leímos, el pasaje que leímos, dice que un rey, Necao, el rey de Egipto, salió a pelear, y que Josías salió a pelear contra él, y que en esa pelea Josías fue alcanzado por las flechas de los arqueros de Egipto y murió. Más o menos tenía 39 años, porque él empezó a reinar de 8 años y reinó 31, o sea que más o menos tenía 39 años cuando murió. Me falta un año a mí apenas, ¿cierto? Para que me cojan las flechas de los arqueros. Entonces tenía 39 años. Y piensa uno que él podía haber hecho mucho más, ¿cierto? Que él podía haber hecho mucho más porque murió muy joven, de 39 años. Había quebrado todos esos ídolos, había hecho una Pascua tal como se tenía que hacer, había hecho muchas cosas, pero salió a esa guerra y murió de 39 años. Entonces las preguntas que me hago con respecto a Josías son básicamente tres. Y es, ¿por qué Josías se fue a pelear contra el rey de Egipto? La primera. La segunda es, ¿cuál fue el error? ¿Cierto? ¿Cuál es el error en esa pelea? Que muere tan joven. Y la tercera es, ¿qué significa el disfraz? ¿Por qué se disfrazó? Que ahí dice en el versículo 22, mas Josías no volvió su rostro atrás de él, antes se disfrazó. ¿Qué significa el disfraz? ¿Por qué se disfrazó? Y por supuesto, desde esas tres preguntas, ¿qué enseñanza nos deja esto para nosotros? ¿Cierto? En el día de hoy, ¿qué podemos sacar de esto para nosotros? La primera pregunta es, ¿por qué salió a pelear contra el rey de Egipto? Entonces no hay ahí una respuesta concreta, ahí en ese pasaje no la tenemos, no tenemos una respuesta clara. Pero yo creo que la respuesta está en el celo de Josías por volver a los tiempos de Moisés.
En los trabajos que estaban haciendo en el templo, la Biblia dice que los subalternos de Josías encontraron el libro de Moisés. Mire ahí, capítulo 34, versículo 14. 34, 14. Y como sacaron el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías, el sacerdote, halló el libro de la ley de Jehová dado por mano de Moisés. Y respondiendo Hilcías dijo a Safán, escriba, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el negocio diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han tomado el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han dado en mano de los señalados, en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró Safán escriba al rey diciendo, el sacerdote Elías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Y como el rey oyó las palabras de la ley, rompió sus vestidos. Entonces vemos ahí que ellos encontraron el libro de Moisés, la ley de Moisés. Posiblemente encontraron el libro de Deuteronomio, posiblemente encontraron Éxodo, no sabemos exactamente, pero ellos encontraron los libros de la ley. Y claro, ahí en los libros de la ley estaban todas esas cosas de dañar imágenes, de que Dios no quería imágenes, de la Pascua, de la salida, de celebrar la Pascua. Estaban todas estas cosas que Josías pretendía volver a hacer en el pueblo, pretendía hacer nuevamente. Entonces, hermano, incluso él volvió a hacer la Pascua. En el capítulo 35, versículo 1, mira lo que dice. Y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Y qué es la Pascua? Cuando los judíos salen de Egipto, ¿cierto? Esa es la Pascua, cuando los judíos salieron de Egipto. Y ahí menciono a Egipto. ¿Por qué? Porque es como que Josías quiere rechazar lo de Egipto, quiere rechazar el pasado. Él no le interesa nada que ver con Egipto. Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. Amén, Egipto es un tipo del mundo. Entonces el celo de Josías, el celo tan grande por dejar atrás lo malo, ¿cierto? Los dioses, los ídolos y el mundo, lo lleva entonces a pelear con el mundo, a pelear con Egipto, con el rey de Egipto. Miren el capítulo 35, lo que leímos, el versículo 20. Después de estas cosas, luego que Josías hubo aparejado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Cercames junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora, Necao no iba a hacer guerra con Josías, iba a hacer otra guerra. Pero Josías dijo, ya está el rey de Egipto, bueno, voy a ir a darle también, ¿cierto? Voy a ir a cascarlo, voy a ir a pegarle también, porque no me interesa nada con el mundo, no me interesa nada con Egipto, no me interesa nada con los que nos tuvieron esclavos por 400 años, no me interesa nada con la gente que nos esclavizó. Los tengo que matar, los tengo que acabar con el mundo ya, hoy día, de una, porque soy celoso de las cosas de Dios hasta el extremo, digámoslo así, de esa manera. Entonces, hermano, lo primero que tengo que decir a este respecto es que este es el primer error. Aunque parece que no fue un error, ¿cierto? Pero este es como el primer error. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que fue pasado, fue pasado. Amén. Lo que fue pasado en nuestras vidas, fue pasado, hermano. Y usted tiene que aprender a vivir con su pasado. Tiene que aprender a vivir con lo que ya hizo malo, con lo que dejó de hacer. Tiene que aprender a vivir con eso. Y tiene que responder por su pasado, hermano. Y no piense que eso lo va a acabar de una. Eso no se va a acabar de una, hermano. Hay gente que piensa que porque se cambia de casa, entonces ya se le acabó el pasado. No, entonces se han cambiado como de 20 casas, ¿cierto? Cambian de casa cada rato. Y resulta que ahí no se acaba el pasado. El pasado sigue, ¿cierto? Sigue ahí. Hermanos, hay hombres que llegan a la iglesia y como tienen una mujer que no es cristiana, entonces ellos piensan que no, esta fue en el pasado, ahora yo tengo que dejar a esta mujer que no es cristiana y casarme con una cristiana. No es así. No es así. Porque ahora yo soy nueva criatura, ella es vieja criatura, entonces yo dejo esa vieja criatura y me voy a buscar otra nueva criatura. No es así. Tienen que aprender a vivir. Tuvieron hijos en el pasado y ya llegaron a Cristo, entonces ya no van a responder por los hijos porque es nueva criatura. No es así. Su pasado, lo que hizo en su pasado, en su vida que no era cristiana, hay que responder por eso. No puede simplemente acabar con eso. Dejar eso así, que ya no quiero nada por eso, ¿no, hermano? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero decir, hermano? La Biblia nos enseña que
No somos del mundo, pero estamos ahí en el mundo. Sí, Señor. Estamos ahí en el mundo. Entonces puede que haya gente, hermano, que por querer dejar atrás todo lo del mundo, entonces diga, no, me voy a vivir al campo. Ya no quiero relacionarme con esto, ya no quiero hablar con esta gente, ya no me interesa saludar a aquellos, ya no me interesa... No, para nada, hermano, para nada. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a la gente? ¿Cómo vamos a compartir con ellos? ¿Sí me entiende? Ya, entonces yo quiero olvidarme de todo. De mi familia, que ni nadie sepa de mi familia, ni que sepan de mí, ni que se enteren de... Entonces, hermano, sabe que tenemos una lucha muy grande. Tenemos una lucha muy grande. Lo que decíamos ahora. Tenemos una presión de la familia para ir a bailar, para ir a rumbear. Tenemos esa presión. No obstante, no podemos abandonarlos. Porque ¿qué sería lo más fácil? No me llamen, no me hablen, no quiero saber nada de ustedes, no me interesa hablar con ustedes. Yo ya soy de Dios, yo no soy del mundo, a mí no me gustan los bailes, el vino no me gusta. No, ya. Mira, lo más duro de todo es que tenemos que estar ahí sin hacer lo que ellos hacen. Ajá. Pero ahí tenemos que estar. Señor. Sí es. Amén. Pero ahí tenemos que estar. Ajá. Dando testimonio de la luz de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Ahí tenemos que estar. Lo mejor sería cortar de una vez ya. Que no nos llamen. No nos interesa hablar nada con los mundanos. No nos interesa hablar nada con los mundanos. No nos interesa hablar nada con los filisteos. Eso sería lo mejor, ¿no? Ya, no hablen con nosotros. Pero así no es. Así no es. Así no es, hermano. Resulta que debemos de hablar con ellos, debemos de compartirles, debemos de hablar de la palabra de Dios y estar ahí sin hacer lo que ellos hacen. Amén. Sin hacer lo que ellos hacen. Pero Josías llega de una vez y ve a Egipto, hay que darle por la cabeza ya. ¿Y qué pasó? Le dieron fue a él. Ajá. Ese fue el... Terminó muerto por Josías. Y si usted se da cuenta, hermano, ahorita miramos lo del error, pero mire el disfraz. ¿Cuál es el disfraz? Dice el 22, mas Josías no volvió su rostro atrás de él, antes se disfrazó para darle batalla. Oigan, ¿cuál es el disfraz? El disfraz lo que indica es que él se vistió de una manera que no supieran que era el rey, ¿cierto? Que no se dieran cuenta que era el rey, o que pensaran que era uno de los enemigos. ¿Sí me entienden? Se disfrazó o como uno de sus soldados, hay dos posibilidades, o como uno de sus soldados para que no supieran que era el rey, o se disfrazó como uno de los enemigos para que no lo fueran a matar. Y pensaba que así va a matar al mundo. ¿Usted cree que así vamos a matar al mundo? No, Dios no. Tenemos que darnos el lugar que Dios nos dio. Amén. Uno no puede matar al mundo disfrazándose del mundo. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Uno no puede matar al mundo disfrazándose del mundo, hermano. Entonces vea la cosa. Usted va a la batalla, usted va a la guerra. Allá hicieron esa reunión familiar o lo que sea y usted fue allá, pero usted no puede llegar a ser como ellos. Usted tiene que darse el lugar que Dios le dio. Amén. Tiene que darse el puesto que Dios le dio. Amén. Entonces, hermanos, el disfraz significa ocultar nuestra personalidad, ocultar lo que somos, ocultar la posición que Dios nos ha dado. Y creo, hermano, que si nosotros nos disfrazamos, ahí hay ya una derrota desde el principio. Si uno se disfraza, entonces uno tiene que fingir lo que no es. No puede mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Así es, hermano. Si, por ejemplo, hermano, uno no vive su cristianismo en el empleo o en el estudio, se está disfrazando. Amén. Se está disfrazando. Si en el trabajo no saben que uno es cristiano, en el estudio no saben que uno es cristiano, uno está disfrazando como ellos. Amén. Y ya ahí empezó la derrota. Ya ahí está derrotado. Nadie sabe. Nadie se ha enterado que siquiera es un creyente, que está buscando a Dios, que va a la iglesia, que lee la Biblia. Ya es una derrota. ¿Ven, hermanos? Ya es una derrota, ya está derrotado. Hermanos, entonces, hermanos, La verdad. tenemos que tener cuidado. Pero acuérdense, uno se puede disfrazar como ellos. Pero uno también se puede disfrazar como rebajándose de posición, que no sepan que soy un pastor, o que no sepan que soy un predicador, que no sepan que canto en la iglesia, que no sepan que enseño, que no sepan que evangelizo.
Aunque evangelizar es más difícil, ¿cierto? Porque se va a dar cuenta todo el mundo que está en la calle, ¿cierto? Todo el mundo va a dar cuenta que no está evangelizando. Está muy complicado pues de que no lo sepan, ¿cierto? Pero que no sepan que voy, que no sepan que leo la Biblia. Cosas como así. No, mis hermanos, no. Ya disfrazarnos como el mundo, o rebajar nuestra posición, no sé, ¿cómo dice eso? Ir con un perfil bajo, ya estamos derrotados. Ya estamos derrotados. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Dios nos da una bendición, hermano. Amén. Somos creyentes. Estamos orando, buscando de Dios. Va a haber la oración ahí en el trabajo, en la oración. Hey, ¿quién va a hacer la oración? No es que no vayan a decir que yo hago la oración. No vayan a poner a mí a hacer la oración. Oiga, ¿y usted no pues que haga la oración? No, yo ahí voy de vez en cuando a la iglesia. No, pero ¿por qué? Haga la oración. Haga la oración. Oiga, usted no pues que es cristiano, entonces venga pues denos un consejo ahí de la palabra, una reflexión. No, es que yo ahí como que soy muy malo para él. No, haga la reflexión. Delante de todos. Ya me van a decir que soy el pastor. No importa lo que le digan lo que quieran decir. Ya van a decir, hey pastor, ya le van a decir pastor. No importa. Pero si usted se rebaja, usted se oculta, ya es una derrota. Ya es una derrota, ya le pueden dar más fácil, ¿cierto? Porque usted está mostrando su papel. No lo tomen que él es como un pastor. Él es como un predicador, no molesten, déjalo tranquilo. Pero usted se oculta, el que quiera lo coge. Ajá. El soldado más raso, ¿quién mató a Josías? Ni sabemos. Cualquiera lo mató. No lo mata un rey, ¿sí me entiende? No lo mata, no hay cualquier subalterno por ahí lo mató. Le dio el rechazo. No lo mata ni siquiera uno en su posición. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Se disfrazó. Se disfrazó. No mostró lo que era. No mostró lo que era. Eso es un problema, hermano. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál fue este error? Sabemos por qué que él salió. Pero aquí tenemos un error delante de Dios, que es mi tercera pregunta. Miren lo que dice el versículo 21. Y él envió embajadores diciendo, el rey de Egipto le envió embajadores a Josías. ¿Qué tenemos yo y tú, rey de Judá? No vengo yo contra ti hoy. Yo no estoy contra ti, sino contra la casa que me ha seguido. Y Dios dijo que me apresurase. Déjate de tomarte con Dios, que es conmigo. No te destruyas. ¿Cuál fue el error de Josías, hermano? Que él pensó que Dios lo iba a respaldar. Así disfrazado, sin que Dios le hubiera dicho que saliera a la guerra, sin que Dios le hubiera dado orden. Como él dijo, yo he hecho tantas cosas buenas para Dios, yo he sido tan celoso de las cosas de Dios, entonces Dios me tiene que respaldar. No, resulta que Dios no nos tiene que hacer nada a nosotros. Dios es Dios y Él sabrá qué hace. Amén. Dios es Dios. Hay gente que dice, no, es que mi papá no me deja tirado. No, Dios verá qué hace. ¿Sí me entienden? Verá qué hace. No esté jugando con lo que dice su papá Dios. No esté pensando que usted le mueve el dedo a Dios. No, es que Dios es todopoderoso. Amén. No, Dios no me deja solo. Yo soy el hijo del rey. No esté con ese cuento. Vaya con ese cuento para otro culto. Ven por ahí para misa, ¿cierto? Para otro culto, vaya con ese cuento. ¿Cómo así, hermano? No, Dios es Dios. Y Dios verá lo que hace. Y aquí Josías dijo, yo he sido un hombre de Dios. Yo he sido un hombre celoso de Dios. Yo he sido un aquel de Dios. Entonces Él me respalda. Sí. Así Dios no le haya dicho que haga eso. No necesariamente. No necesariamente. Es más, Dios estaba respaldando al rey de Egipto. ¿No le parece? Dios en ese momento estaba respaldando más al mundo que a José. Dios en ese momento estaba respaldando más al mundo. Hay veces Dios respalda más al mundo. Si el cristiano cree que Dios lo tiene, hay veces Dios lo respalda más al mundo. Y no está dejando su palabra avergonzada. Está diciendo que Él es Dios. Amén. Que Él hace lo que Él quiere hacer. Eso es lo que está diciendo, hermano. Entonces, hermano, no porque tengamos un celo así ferviente por las cosas de Dios, pensemos que Dios nos va a respaldar siempre. Amén. No pensemos en eso, hermano. Y tenemos que tener cuidado. Un predicador destruyó una iglesia por su celo de creer que él tenía la Biblia correcta y mandó a todos para afuera. Una hermana sacó a otra de la iglesia diciéndole que porque no se casaba rápidamente con el hombre que convivía en unión libre. Apenas empezando esa otra, las 4 de
No, Dios no nos tiene que respaldar siempre. Tenemos que tener cuidado de nuestro celo. Yo no estoy diciendo que no sea celoso, que tenga cuidado. Ser equilibrado. Ser equilibrado. Sea celoso, claro, pero tenga cuidado con su celo. Amén, hermano. Amén. Hay que tener cuidado, hermano. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos. ¿Qué nos enseña la Biblia de estas cosas, hermano? ¿Sabe cómo muere Josías? Mire una cosa aquí, para concluir. Versículo 23. Y los arqueros tiraron al rey flechas. Y dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces los siervos le quitaron de aquel carro y pusiéronle en otro segundo carro que tenía y trajeronle a Jerusalén y murió. O sea que la muerte no fue inmediata. Un tiempo. El hombre que destruyó las imágenes, que destruyó los altares, que fue a reconstruir el templo, el hombre que hizo la Pascua, el hombre que trajo un avivamiento a Israel, muere como cualquier soldado. Muere como cualquier soldado. No muere en su ley, muere como cualquier soldado. Y se demoró en la muerte, se demoró herido. Usted sabe, hermano, cómo es eso para un rey, para una persona que ya tiene una posición. Eso es doloroso, eso es triste. Amén. Uy, aquí voy a quedar, aquí voy a quedar, aquí voy a quedar. ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no espera en Dios? ¿Por qué no le? Y ahí muriendo, desangrándose, hasta que muere, hermano. Es mejor que uno le dé un infarto y ya y se lo lleve, pero no ahí, hermano. Usted se imagina, mi hermano, Dios le haya hablado, le haya dado cosas a usted, le haya mostrado cosas en su vida y que la muerte suya sea lenta. Usted ahí en esa cama, donde está en la cama muriéndose, yo por qué no serví a Dios, yo no por qué no salí a la obra, yo por qué no hice lo que Dios me dijo, yo por qué desobedecí en esto, y ahí muriéndose. Así es. ¿Cuántos años pasaron de mi vida y Dios diciéndome esto y esto y esto y yo nada? Como la misma cosa que hace el mundo. Después busco a Dios, pero usted no dice después busco a Dios, después le sirvo, después hago lo que Él me está diciendo. Pero entonces llega el momento de la muerte y usted muriéndose pensando en eso. Dios mío, Señor, ¿por qué no te obedecí? ¿Por qué no hice las cosas? Amén. Vamos ahora.